Gracias. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el maestro Carlos Ramírez, periodista y analista, además el maestro Fernando Díaz Naranjo, también analista político. Carlos, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Fernando. Maestro. Buenos días, bienvenido. Ricardo. Maestro, buenos días. Carlos Ramírez, pues este tema del PRI es uno de los temas que me parece que tú eres de los que más le conoce, de los articulistas y columnistas que más le conoce. ¿Qué está pasando? ¿Un cambio impensable? Que No, sin embargo ya lo traían desde hace mucho. Necesario, presionado obligado. Y producto de una implosión. Ajá. Es decir, de dentro estaba reventando el partido por, pues hay que decirlo, la incapacidad del presidente Enrique Ochoa Reza, improvisado, llegó sin ser militante, le tuvieron que crear por ahí una credencial y sin ningún plan estratégico. Entonces, la campaña no funcionaba por el lado del partido. Ahora la campaña no va a funcionar por el lado del candidato. Es otro tema, es otra historia. ¿Por qué se tardaron tanto, Carlos? Porque desde hace, yo te leí a ti, nos leemos pues, todos los que escribimos de este tema, y éramos varios los que ya veníamos diciendo, algo está pasando y no lo quieren procesar. Bueno, porque el PRI es como un hipopótamo que camina muy lentamente, ha crecido mucho, lleno de adiposidades, prefiere vivir abajo del agua. Eso es uno. Dos, el sistema de toma de decisiones, como es muy verticalista y no depende del PRI, sino del presidente de la República, que ha sido históricamente, tardan en llegar. Entonces, aquí quizá la tardanza es que era después del debate. Ya. Y se dio casi 10 días después del debate, 11 días, lo cual le resta en una campaña muy apretada tiempo de movilidad. Claro. Maestro Díaz Naranjo, ¿qué está pasando en su opinión? ¿Tienen tiempo todavía con el poco espacio que queda? Bueno, yo creo que sí tienen tiempo para darle otro rumbo a la campaña, otro esquema, una planeación que me parece que no se veía, sobre todo desde el partido, ahí coincido con el maestro Carlos, y me parece que por primera vez, bueno, tendría una campaña, un rumbo que podría estar alcanzando mejores posiciones en próximas semanas. Es poco menos de 2 meses los que resta de la campaña presidencial y bueno, pues veremos hasta dónde le llegan los números, ¿no? Claro. Carlos, ¿por qué este grupo es el que se, digamos, empodera en la presidencia del partido? ¿Es finalmente el grupo de Osorio? ¿Por qué este grupo y no otro? Bueno, porque quizá es el que sea más funcional a este recambio de activismo. René Juárez, desde luego, es un operador político de primera línea, ha sido gobernador de Guerrero, era subsecretario de Gobernación, le entraba a los problemas y sobre todo tiene buena presencia y buena relación hacia el interior del PRI, que es donde hay que establecer la relación. ¿Por qué? Porque yo creo que está más relacionado con el grupo que tomó el control del PRI desde hace 6 años, que es el grupo del presidente Peña, Videgaray y Aurelio Nuño. Es decir, no es una ruptura, es de dentro, como que siempre todos los presidentes llegan con un técnico y con un político. Claro. Optan por el técnico, pero el político le resuelve problemas. Claro. Bueno, hasta donde se pueda saber, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar o cómo va a repercutir, maestro Díaz Naranjo, este cambio, cómo va a repercutir en los estados en donde está finalmente pues, la gran reserva de votos? Lo que se haga en los estados, lo que se procesa en los estados, es lo que va a dar, al final de cuentas, pues el resultado que son votos. Así es. Yo creo que justamente el cambio está dirigido a eso, a generar, como lo refería hace un instante, una nueva estrategia. Ya lo anunciaba José Antonio Meade, que dejará algunas personalidades a Nuño y a Erubiel, digamos, en sus cargos como responsables, digamos, de cabeza, y de ahí para abajo, bueno, también estaría haciendo algunos cambios. Me parece que esos cambios estratégicos tendrán que ver con la dirección de buscar las entidades federativas que más le puedan generar votos. Un ejemplo, pues el Estado de México, más de 11 millones, por sí solo el Estado de México es prácticamente poco más del 13% de la fuerza electoral del país, ¿no? En la Ciudad de México, la repercusión. Yo creo que en la Ciudad de México, por ahí veía algunas declaraciones del candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México y decía que, bueno, esto reposicionaría al partido y seguramente lo que alcancen a hacer en la Ciudad de México, por supuesto que sumaría votos. Abonar a lo que está usted comentando, claro. Carlos, regresamos a un tema que ya habíamos discutido contigo aquí.
el pleito de López Obrador y los empresarios. Otra vez, ayer fue durísimo, les llamó minoría rapaz, minoría, casi les dijo ladrones. Les dijo ladrones, sí. Y bueno, al presidente le dijo incluso el payaso de las cachetadas. ¿Qué significa todo esto? Lo único que podemos comenzar por decir es que es su naturaleza. No es un hombre político, no es un hombre que teja relaciones de poder. Él va a llegar porque es un líder social y tiene sus masas que le siguen a ese nivel. Esa es una parte. La otra, yo creo que lo riesgoso para él es que adelantó la agenda de conflicto. Normalmente el conflicto de los presidentes con el sector privado se da en cuanto a la redefinición de los espacios del Estado. Aquí ni siquiera se ha llegado a eso. Es simplemente un pleito de callejón, de cachetadas, por regresarle un poco la apreciación, y de alguna manera está mandando mensajes negativos que yo creo que le van a ir restando cierto tipo de votos de gente que está pensando, no, sí lo quería yo, pero así no. ¿Cómo se va a pelear con los que están creando empleos? Punto. Un sistema que es como el que tenemos, productivo y de dominio empresarial. A ver, él ya se plantea, ya se maneja como si fuera el presidente. Pues yo creo que se maneja como expresidente, o a punto de serlo. Porque acuérdate que todos se pelean con el presidente al final. Al final, claro. No antes. Es a lo que iba. ¿Por qué este pleito antes? O sea, su lógica debe tener, y yo me lo imagino como diciendo, prefiero llegar peleado pero deslindando espacios de poder, porque las circunstancias nos están obligando a ir a rendirle pleitesía a los poderes fácticos, que son los empresarios, medios de comunicación, iglesia, universidades. Entonces, con eso dice, yo voy a llegar solo con el apoyo de mis seguidores y con ustedes no quiero nada. Ya cuando llega el poder, sería su lógica, entonces renegociamos cualquier tipo de programa. Claro. Maestro Díaz Naranjo, este agarrón, coloquialmente hablando, de López Obrador con los empresarios, se los dice en la casa de uno de esos poderes fácticos que es los medios de comunicación, que son uno de los poderes más importantes. Es como si yo invito a alguien a mi casa y me escupe en la cara. Pues yo creo que sí, pero no solamente eso, sino además, bueno, los empresarios que generan para nuestro país, empleos. Sí. Entonces, ese es un factor que me parece que le hace mucho daño a la campaña de López Obrador y seguramente en los próximos días estaremos viendo cómo va a repercutir esto. Sin embargo, si nos acordamos del proceso electoral del 2006, pareciera que esta película ya la vimos, ¿no? Sí, es prácticamente una repetición de algunos momentos coyunturales que existieron en ese proceso electoral, ¿no? Claro. Vamos a otro tema, Carlos. En este tiempo, si vemos elecciones anteriores, se dan ajustes en casi todas las campañas. Estamos en la parte o en la recta final. ¿Tú ves ajustes en las campañas de López Obrador? Ahí está, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, que dicen allá adentro, ya basta con este tipo. O en el caso de Ricardo Anaya, otros dicen que Jorge Castañeda no resultó lo que suponían o lo que pensaban que iba a resultar. ¿Crees que habrá ajustes? Digamos, no son ajustes, sino pequeños reacomodos. El caso de Paco Ignacio Taibo surgió por la espontaneidad del propio escritor Paco Ignacio Taibo II. No le modificó en nada el escenario porque ya estaba peleando con los empresarios. Al contrario, le dio la razón que no lo logró explicar Paco Ignacio Taibo, pero fue lo que le dijo Cárdenas a los empresarios en el 36. Si están ustedes cansados y no quieren negociar con los trabajadores, denle sus plantas a los trabajadores y nosotros le ayudamos. Entonces, es el modelo pues cardenista de confrontación. Y en el caso de Anaya, bueno, el problema allí es Anaya. Es un hombre, digamos, muy individualista. No acepta trabajar en equipo. Entonces, no veo ningún ajuste. Castañeda va a seguir hasta el final. No se va a retirar, será una derrota. Y, en todo caso, no advierto que haya reacomodos tipo PRI en donde cambiaron al presidente del partido. Maestro Díaz Naranjo, ¿habrá algunos ajustes en las candidaturas de Ricardo Anaya pues en el resto de los escenarios que tenemos? Bueno, ahí coincido con el maestro Carlos. Yo creo que él seguirá con la misma política, estará aprovechando los errores de López Obrador, que bueno,
cada vez se juntan más, es un abanico ya muy extenso, más lo que nos falte. ¿Por estos errores de López Obrador ahí tampoco habrá cambios? ¿No los ve? Yo creo que yo sí podría haber algunos cambios, digamos, del lado de López Obrador. Dudo mucho que del lado de Anaya. Me parece que ellos ya están un poco más establecidos y están recogiendo mucho de lo que los errores de López Obrador, pero con AMLO yo creo que sí habrá ahí algunos cambios que me parece que tendrían que ser necesarios si él quiere no empezar a bajar en las encuestas. Claro. ¿no? Maestro Díaz Naranjo, le agradezco. No, al contrario. Buen día. Carlos Ramírez, gracias. Gracias, Buen día. Ricardo. ¿Qué le parece? Como siempre, un buen debate.